Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, nosotros ya hemos estudiado la teoría y sabemos que un circuito tiene respuesta natural, que es esto, y esta es la respuesta forzada. Vamos a entender de qué se trata esto. ¿Ya? La respuesta natural es la respuesta que tiene el circuito antes del switcheo. Antes del switcheo, esta cosa está abierto, ¿no? Entonces, la respuesta antes de switchar, obviamente, esta es la línea del tiempo. Ahí está la línea del tiempo. Aquí este igual a cero, no. Ese es el momento que hay el switcheo. Entonces, antes de el switcheo, esto es respuesta natural. Después del switcheo es respuesta forzada. ¿Por qué respuesta forzada? Porque hiciste algo que cambie. Hiciste algo que hizo un cambio, ¿no? Que es esto de aquí, ¿no? Abrir el switch. Tenemos dos respuestas, antes y después del cambio del switch. ¿Ya? Tenemos dos respuestas que ya hemos estudiado, ¿no? Respuesta natural, respuesta forzada. La respuesta natural es en cero. Ya. ¿Por qué? Porque aquí está igual a cero y cero menos es un instante antes de... Aquí es cero menos, aquí es cero más. Y en el voltaje del capacitor las tres son iguales. Usted sabe que el voltaje en cero menos es igual al voltaje en cero y es igual al voltaje en cero más. En un capacitor, por eso le voy a poner BC. BC, 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 ¿no? ¿Qué quiere decir cero menos? Un microsegundo, un milisegundo antes del cero. Cero más, un microsegundo, un milisegundo después del cero. O sea, inmediatamente antes e inmediatamente después, ¿no? Y esa es la respuesta natural. Al hablar de B igual cero, como está aquí, ¿no? Lo que usted está hablando es qué sucedió en cero menos, qué sucedió antes del switcheo, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, ¿no? Cuando le dicen cero, están hablando de cero más y cero menos en un capacitor. Y cuando hablan de cero menos, le están diciendo qué sucede antes del switcheo. Ya, hasta ahí, si hasta ahí me sigue, escribo ok. Si tienes hasta ahí una pregunta, hágame la pregunta. Ya. Ahora, el otro dato que hay que aprenderse es lo que sucede en un tiempo muy, muy grande, ¿no? En un tiempo infinito, ¿no? Cuando usted habla de tiempo infinito, no habla del infinito de los tiempos, ¿no? Cuando ya el mundo desaparezca, no, estamos hablando de un tiempo muy grande. Cuando usted dice infinito, quiere decir que es un tiempo muy grande. ¿En comparación a qué? En comparación a los milisegundos que hay aquí, ¿no? A lo mejor un tiempo muy grande puede ser en 3 segundos, ¿no? Que eso es bastante para, para estos tiempos de aquí, estos tiempos chiquitos, mire. Estos tiempos son chiquitos. Todos estos tiempos son pequeños. Son en el orden de los milisegundos. Y 3 segundos es bastante, ¿no? Bastantísimo en comparación a los milisegundos. Entonces tú tienes que saber qué sucede en el voltaje del capacitor en el infinito. BC, B infinito en cero. ¿Cuánto vale eso? No se pudo ver bien la C, voy a escribir, ¿no? BC, voltaje del capacitor en tiempo infinito. ¿Ya? Eso se tiene que saber. Y obviamente le multiplica esto de aquí
y esto de aquí, porque es una función, ¿no? Ahora, tenemos que ver la siguiente cosa. Como yo le había dicho que, déjenme regresar. Mire, yo le había dicho que la respuesta natural más la respuesta forzada es la respuesta total. Y eso es lo que dice aquí, ¿no? Respuesta total es natural más forzada. Entonces tenemos que sumar esas dos ecuaciones. Esta ecuación la hemos puesto acá como la natural y esta ecuación que está acá la hemos puesto acá como la forzada. Y lo que han hecho aquí es destruir el paréntesis y sacar un factor común. Y esta es la ecuación que estamos usando para resolver todo. Pero parte de la respuesta natural más la respuesta forzada sumando, ¿no? Usted puede decir, voy a sacar la respuesta natural, voy a sacar la respuesta forzada y la sumo, o directamente aplicar la última fórmula, o directamente aplicar esta, que es la suma de las dos fórmulas sacando el factor común, como que bien ordenadita. ¿Está entendido? Está ahí. Si está entendido, está ahí, escriban OK. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta. Bueno, aquí como usted puede ver, he puesto esta fórmula, la he copiado acá, y le he agregado dos fórmulas que usted ya conoce. Tau es R por C, y la corriente es la derivada del voltaje en un capacitor. Esto es en un capacitor. En un capacitor. Entonces, usted aprendiéndose solo estas tres fórmulas puede resolver cualquier ejercicio. Aquí lo difícil no es memorizar esa fórmula. Aquí lo en donde vamos a ver cuánto ha entendido es en aplicar esa fórmula. Repito, aquí no es que el que se memoriza la fórmula le va a ir bien, no, sino el que sabe cómo usarla. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio. Vamos a, vamos a trabajar en T0 menos. T0 menos, que eso es cuando el circuito estaba con este switch abierto o cerrado. Escríbelo en el chat. Cerrado, ¿no? Muy bien, cerrado, dice la gente. Está muy bien. ¿Ya? Entonces, para que quede más clarito, quede más entendido, voy a copiar este circuito cerrando el circuito. Ya, ahí está cerrado, ¿no? Listo, entonces, el circuito estaba así, ¿no? Vamos a dibujar una línea de tiempo. Usted tiene que imaginarse todo, todo tiene que imaginarse. Ahí está la línea del tiempo. Aquí está el switcheo. Pero antes, aquí estuvo la conexión. Cuando tú armaste el circuito y prendiste la fuente, no sé cómo llamar a ese punto de ahí. Vamos a llamar, podemos a ponerle eh, conexión, con de conexión ya. Usted lo armó y lo conectó. Cuando usted lo armó y prendió esta fuente de aquí, ¿no? De ahí empieza a correr esto de acá. Entonces, ¿qué va a suceder? La fuente va a cargar al capacitor, ¿sí se da cuenta? Ah, la fuente va a cargar al capacitor. Quedó cargado
Aquí está cargado. Cargado, ¿no? Cargado el capacitor. Entre que usted encendió esto y se cargó el capacitor, han pasado milisegundos. Han pasado no sé cuántos milisegundos, pero fue bien rápido. ¿Ya? Cuando tú te pones y te sientas en la silla a analizar el circuito, medirle voltajes, medirle corrientes, hacer cálculos, entre que tú vas, coges la silla, te sientas, sacas el multímetro de tu mochila, ha pasado mucho tiempo, todo este tiempo ha pasado, ¿ya? Se cargó en milisegundos y hasta que tú te pones a trabajar en esto y switches para medir las cosas, ha pasado bastante tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, lo que quiero decir es que para mí es bien difícil que suceda esto, que mientras que se estaba cargando el capacitor que tú lo encendiste, tú switches aquí. Es difícil porque no creo que usted encienda el circuito y en menos de un milisegundo ya comience a switchar. No, usted se sienta, coge la silla, coge la pluma, el cuaderno y comienza a calcular y a anotar las cosas. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Ya estaba aquí ya estaba el voltaje en un valor estable, un valor constante, ¿sí se da cuenta? ¿Cuál es ese valor? Vamos a ver, ¿no? Ese es un valor máximo porque el voltaje que usted tiene aquí no se va a subir más, ¿sí me explico? No se va a subir así, ¿no? Imposible. Se va a quedar ahí porque el voltaje de la fuente, una parte del voltaje de la fuente va para el capacitor hasta que quede a un máximo, ¿ya? Pero no puede ser más allá de lo que la fuente le da. Me explico. No sé qué voltaje va a haber aquí, ¿ya? No sé qué voltaje va a haber aquí. Pero yo sé que el voltaje tiene que ser menos que 20, ¿no? Es como que este fuera tus padres y este fueras tú, y tus padres te mantienen, ¿ya? Si tus padres te mantienen y tú no trabajas, tú no generas energía, entonces es imposible que tú tengas más dinero que tus padres en el banco, pues, si ellos son los que te mantienen, ¿ya? Este voltaje de aquí será 19, 18, será 5, será 10, pero nunca por nunca va a ser mayor que 20. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque ellos te están alimentando, pues. No puedes tener más de la fuente. Si te ha entendido eso, escriba sí. Y cuando llegues a tu voltaje Y claro, máximo, solamente en el instante que se cierra, solamente en ese instante puede que llegue a 20, ¿verdad? puede llegar a 20, pero nunca puedes ser más de 20. Mm. Existe la posibilidad que tú tengas ahorrado en el banco 20, ¿ya? Pero no puedes llegar a ser más de 20, ¿ya? Habrá en esta conexión no sé cuánto de, va a dar, en esta conexión no va a llegar a 20, ¿por qué? Porque tengo estas dos resistencias, ¿sí se da cuenta? Estas tienen que consumir algo, más que todo esto, pero habrá un circuito, a lo mejor, un circuito más sencillo, en que se consuma todos los 20 del capacitor, pero yo sé que no va a ser más de 20. Si usted le llega a salir más de 20, algo está pasando mal, ¿ya? Eso es una. Otra que tiene que dar cuenta. Déjeme borrar esto. No sé qué valor va a salir. Supongamos que le da 10. Supongamos, estoy diciendo, ¿no? Supongamos que le da 10 voltios. Una vez que le dio 10 voltios, esto sería 10 voltios. Una vez que llegó al máximo,
no va a existir forma de que esto siga subiendo. A menos que hagas otro switcheo, ¿sí me explico? A menos que tengas otro switch por acá y lo abras o lo cierres, qué sé yo, ¿no? Pero si está así como está, una vez que llega a 10, se queda ahí. Suponiendo que 10 es el valor que encontraste. Ya, entonces, si está claro esto que acabo de decir, escribe OK. Si no, pregunte. Ya. Entonces yo quiero mi respuesta natural, que es tener el B igual 0. Usted ya sabe, ¿no? B 0 menos, que también es conocido como B 0 más, que también es conocido como B 0. Son iguales los tres, pero en el capacitor son iguales los voltajes. Por eso le voy a poner un C aquí, ¿no? C, C, C. Listo, vamos a calcular eso. Entonces yo tengo mi circuito aquí. Y hay muchas formas de encontrar ese voltaje de aquí, el BC que está aquí, ¿no? Puedes hacer mallas, puedes hacer nodos, como usted quiera, ¿no? Por lo general ustedes van a hacer mallas porque a ustedes les gusta mucho hacer mallas. Pero yo veo que aquí es más fácil hacer otra cosa, mire. Esta resistencia que está aquí, la de 10, por aquí pasa corriente, ¿sí o no? Tal como lo ve ahí. Pasa corriente si donde está BC está abierto. No pasa corriente. Muy bien. Si no pasa corriente, haz de cuenta que esta resistencia no existe. Haz de cuenta que esa resistencia es un corto, es un cable. Esa resistencia es un cable, porque no pasa corriente por esa resistencia no consume voltaje. ¿Por qué no consume voltaje? Porque el voltaje de esa resistencia es la corriente que vale 0 por 10. Eso es 0, ¿no? Listo, entonces, eso es como tener un cable. Entonces, el BC es el voltaje que cae ¿en dónde? Es el voltaje que cae en la resistencia de 3 ohmios. ¿Está entendido eso? ¿Sí o no? Sí, Sí, ingeniero. perfecto, ya. Entonces haga de cuenta lo siguiente. Déjeme borrar esto. Haga de cuenta que esto no existe. Esto no existe. Entonces es un circuito de una sola malla. Ah, ya, perfecto. Un circuito de una sola malla. Por aquí sale una corriente y uno, pongámosle. Y uno es 20. Podemos hacer un divisor de tensión, ¿no? Directamente. O saquemos ahí para que no se confundan ya. Y uno es 20 dividido ¿para qué? Para la serie de las dos resistencias. 20 dividido para 8. Pongámosle aquí para que no se confunda. Dividido para 5 más 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 5 y 3 están en serie. La resistencia equivalente va a ser 8. Esa es la corriente, ¿no? 20 dividido por 5 más 3. Y una vez que tú tengas eso, como yo quiero este voltaje que está aquí, que también es el BC, eso es igual a la corriente por la resistencia. La corriente es 20 sobre 8 y la resistencia es 3. Ya, 60 para 8 entonces me queda. Mi voltaje en cero es 60 para 8. 60, mitad, 30, mitad 4, mitad 15, mitad 2.
15 dividido por 2 a 7,5. Entonces 7,5 voltios ha sido, ¿no? Y se cumple lo que le acababa de decir, porque yo sabía que el voltaje que está aquí, yo sabía que el voltaje que estaba aquí, ¿no? Yo sabía que este voltaje iba a ser menor o igual a 20, ¿no? Y es verdad, ¿no? 7,5. Ya, si está entendido, escribo ok. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces ya tenemos el B0 menos, o B0, ¿no? Y ya podemos reemplazar en la fórmula. Este B0, ya sabemos que vale 7,5, ¿ya? Y ya puedo borrarlo de abajo, ¿no? Ya. Ahora, para seguir armando el voltaje en función del tiempo, necesitamos encontrar el voltaje en el infinito. Entonces, en el infinito, que es un tiempo muy grande, ¿no? Este switch que está aquí, ¿está abierto o cerrado? Está abierto, ¿no? Muy bien, abierto. Si está abierto, solo me queda esto, ¿no? Escriba, ok, si está de acuerdo que con ese switch abierto, el circuito solo me queda esa parte de ahí. Solo esa partecita. Escriba, ok, si está de acuerdo con eso. Si no, pregunte. Ya, listo. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya sabemos que, nosotros ya sabemos que esta cosa, aquí es el cambio. Aquí es el switcheo. Y esta cosa venía con un valor de ¿cuánto? ¿De cuánto? De 7,5, ¿no? Voltios. Y de aquí, ¿qué pasa con el capacitor? Use la lógica. El capacitor tiene un voltaje de 7,5. ¿Ya? Conforme pase el tiempo, el voltaje del capacitor va a aumentar de 7,5 o va a disminuir de 7,5. ¿Qué cree que va a suceder? Use la lógica viendo esa conexión que está ahí. El capacitor tiene un voltaje de 7,5. ¿El voltaje va a aumentar o disminuir del valor de 7,5? Escríbalo en el chat. A disminuir, ¿no? Porque no hay una fuente, porque la fuente no está en contacto con el circuito. No hay fuente. Entonces, el capacitor ¿por qué disminuye su voltaje capacitor? Alguien que me diga eso escribiéndolo en el chat. ¿Por qué va a disminuir el voltaje? Disminuye, muy bien, pero ¿por qué? Dice porque el capacitor se va descargando. Sí, pero ¿por qué? Porque después de un tiempo el voltaje será cero. Sí, pero ¿por qué? Alimenta todo el circuito. Esa es la respuesta. ¿Ya? El capacitor tiene que dar, tiene que darle
energía a las resistencias. Y las resistencias consumen esa energía y la transforman en calor. Ya, listo. Eso es todo. Repito, ¿no? Esto es como que esto es como que son tus papás, ¿no? Tus papás le dan dinero para que coman a tus hermanos y a ti, ¿ya? Tus hermanos se compraron en la escuela, se compraron los cachitos, un pastel, un prensado, todo. Y tú has ido guardando plata. Has ido guardando plata. Listo. Tú no te gastaste toda la plata porque tú eres un adulto responsable y tú querías comprarte otra cosa. Tú guardas plata, tus hermanos no. Tus papás llegaron tarde a la hora del almuerzo, ¿ya? Ellos les iban a comprar comida, llegaron tarde porque pasó algo. Se dañó el carro, algo pasó. Algo los demoró. Entonces tú teniendo plata guardada, ¿tú qué haces? Tú no vas a dejar que se mueran de hambre tus hermanitos. Tú les compras algo, disminuye tu dinero, disminuye tu voltaje y les das de comer, ¿no? Claro que si tus papás nunca regresan, les das de comer, les das de comer, les das de comer, les das de comer en la tarde, en la noche, se te va a acabar toda la plata, ¿no? Pero la idea es que después llegan tus padres y a lo mejor te devuelven el dinero y otra vez te vuelves a cargar, ¿no? Pero eso es no. Tú, que eres el capacitor, te estás descargando porque le estás dando de comer a tus hermanos, que son las resistencias. Y por eso es que como nunca van a llegar tus padres, porque esto de aquí se va a quedar abierto, nunca va a llegar esta fuente, el capacitor se va a ir descargando y descargando y descargando hasta llegar a cero. ¿Por qué? Porque le estaba dando energía a las resistencias. Si está entendido lo que hablé, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, vamos a borrar esto. Ya. Entonces nosotros ya sabemos que este voltaje va a llegar a cero y no va a bajar de cero, ¿no? Ya. Aquí, si aquí hubiera habido una fuente, otra cosa más, ¿no? Entonces tendría que ver hasta cuánto va a llegar. Ah, no, no va a llegar a cero, sino que va a llegar hasta ese valor, qué sé yo. ¿Me explico? Pero en este caso que usted está viendo que no hay forma de que alguien le dé energía a esa red, entonces usted tiene que decir que vamos a llegar a cero. Entonces, voltaje del capacitor en un tiempo infinito es igual a cero. Entonces tú ya dices que esto vale cero y que esto vale cero. ¿Ya? ¿Entendido está ahí? Si está ahí está entendido, escriba sí. Ya. Ahora, para armar la ecuación, para poder presentar la ecuación, me falta el tau. La t no, porque la t es una variable. Esto es una función en el tiempo, ¿no? Mire, que le están pidiendo b en función del tiempo y esta es la variable tiempo, ¿no? Tau es una constante. Y ya habíamos visto que en los ejercicios anteriores que para este caso tau es R por C. Entonces tú tienes que multiplicar la R equivalente por la capacitancia equivalente. La capacitancia va a ser esto, 0.5F, no va a cambiar porque solamente hay un capacitor en este circuito. Si en este circuito habrían dos, tres capacitores, hay que sacar la capacitancia equivalente. ¿Ya? Entonces vamos a sacar la resistencia equivalente porque aquí sí hay dos resistencias. ¿En dónde sacamos el tau? El tau se lo saca en el circuito ya switchado, ¿no? O después del switch. Después del switcheo. Circuito. Voy a ponerle aquí para que no se confunda. Después, circuito después del switcheo. SW de switch.
Repito, ¿no? En el circuito después del switcheo. El circuito después del switcheo es este, ¿ya? Vamos a sacar la resistencia equivalente. Ya les dije que la capacitancia equivalente ya está. Eso vale 0,5. Pero vamos a sacar la resistencia equivalente viéndolo desde el punto de vista del capacitor. Le voy a escribir eso. Resistencia equivalente desde el punto de vista del capacitor. Repito, desde el punto de vista del capacitor. Entonces, lo que yo le recomiendo hacer cuando lo están pidiendo desde el punto de vista del capacitor, dibuje esto de nuevo y quítele el capacitor. Y mírelo desde ahí. Visto desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, viéndolo desde esos puntos rojos, desde el punto de vista del capacitor, esas dos resistencias, la de 10 y la de 3, ¿cómo están? ¿En serio o en paralelo? Escríbanlo en el chat. A ver, hay muchas personas que dicen paralelo. Miren lo que sucede con paralelo. Este punto de aquí es el mismo punto de acá. Sí, ¿verdad? Este punto de acá, un triángulo voy a dibujar, es el mismo punto que está acá. No, porque si yo quiero llegar de aquí a acá, me choco con este capacitor. ¿Sí se da cuenta? No puedo llegar. Pero sí puedo decir que están en serie. Mire, la corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por acá. Están en serie. ¿Entendido que están en serie? Si está entendido, escribo OK. Viéndolo del punto de vista del capacitor. ¿Ya? Porque a lo mejor si usted las ve acá arriba, que es lo que a lo mejor hicieron, dicen, como que parece que están en serie y se confundieron. Pero estamos viéndolas acá abajo desde el punto de vista del capacitor. ¿Ya? Entonces ya tenemos tau. Ya tenemos tau. La serie de eso sale de 13. Sería 13 por la capacitancia de 0,5. ¿Eso cuánto da? 6,5. Entonces esta T que está aquí, la T de tau, va a valer 6,5. ¿Ya? Ya tenemos la ecuación del voltaje hasta ahí. Si estamos entendiendo hasta ahí, que ya tenemos la ecuación del voltaje, escriba OK. Mientras que usted escribe OK o hace alguna pregunta, yo voy a copiar la ecuación acá abajo. Voltaje de capacitor en función del tiempo es igual. El primero sale 0, no lo pongo. El segundo sale 7,5 menos 0, no lo pongo. E elevado a la menos t sobre tau, que vale 6,5. Ese sería el voltaje en el capacitor. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Me estaban pidiendo el voltaje en el capacitor? ¿O qué es lo que me pide ese ejercicio? Mire el ejercicio. Mire cuál es la variable que están pidiendo. La corriente, La corriente no en el capacitor. ¿La corriente en dónde? En la resistencia la de resistencia. 3, de 3 ohmios. ¿Ya? Entonces, el análisis que vamos a hacer es después del switcheo. Otra vez, ¿no? Después del switchar, ¿no? No sé si está bien dicho switcheo, pero usted ya me entiende, ¿no?
Entonces, mire el análisis que sucede, ¿no? Aquí hay un capacitor. Déjenme, no se nota. Aquí ya. Aquí hay un capacitor, ¿no? Ya. El capacitor tiene esta polaridad más menos. Tiene un voltaje en el capacitor en función del tiempo. Eso ya lo encontramos. Eso que está ahí es esta ecuación que está acá. ¿Ya? Y también tiene una corriente que le entra al capacitor. Por, Déjame ponerla bien. Corriente del capacitor. ¿Cuál es la fórmula de corriente del capacitor? Ahí está anotada, ¿no? Déjame ponerle así. Corriente del capacitor. Es esta fórmula que usted ve de acá, la última que nos falta de usar. Yo le dije que con esas tres fórmulas hacemos todo. Ya, yo puedo encontrar la corriente del capacitor, pero lo que me están pidiendo es esta de acá. ¿Qué relación tiene esa corriente I con la del corriente del capacitor? Escríbame en el chat. ¿Son la misma? ¿No son la misma? Hay que sumarle algo, hay que restarle algo. ¿Qué hay que hacer para igualarlas, para poder, ya? Muy bien, ¿no? Son opuestas, me escriben aquí. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Como yo quiero I, esa I que está así, de T, como aquí en el chat me dijeron que son opuestas, yo tengo que cambiarle el signo a la I del capacitor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si estamos de acuerdo con eso, escriba OK. ¿Ya? Y mire que como yo quiero sacar I y reemplazarla acá, déjame coger otro color. Yo quiero coger la I y reemplazarla acá. Para sacar I tengo que coger B y derivarla y multiplicarla por C. Entonces, la corriente que me están pidiendo, que es una función, es menos C, que C vale 0,5. C, aquí dice C, ¿no? C. Y la derivada del voltaje. Entonces, esto hay que derivar. Si tú derivas eso, te va a quedar la constante del 7,5. La E queda igualito derivando, pero esto de aquí hay que derivar y te va a quedar por -1 para 6,5. ¿Ya? Por E a la menos T de 6,5. Ya. Por favor, cuidado, se van a confundir. Estas tres cosas se están multiplicando, no se están sumando ni restando, se están multiplicando. ¿Ya? Y la multiplicación te va a quedar positiva, porque menos por menos más. ¿Cuánto queda la multiplicación de 5 por 7,5 dividido para 6,5? Esta multiplicada por esto dividido para esto. ¿Cuánto le queda? Ya me dicen que sale 0,58. Positivo, ¿no? Por E a la menos T sobre 6,5. Ya, esa es la función I de T, ¿no? La corriente que me habían pedido.
Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Como podemos ver, este switch al inicio estaba cerrado y después se abrió. Cuando ese switch estaba cerrado, ya, se estaba haciendo un corto aquí, un corto. Eso quiere decir que cuando el inicio estaba cerrado, que para nosotros eso es T 0 menos, vamos a dibujar el circuito con eso de ahí cerrado. Ahí está. Entonces, como les digo, si esto está cerrado, esta resistencia está paralelo a un corto y eso ya se vuelve redundante. Entonces tenemos que dibujarla así. ¿Ya? Esa resistencia desapareció porque está paralelo a un corto. Si está entendido que el circuito me va a quedar así, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, perfecto. ¿Están entendiendo? Ya, entonces, recuerde que vamos a imaginarnos la línea del tiempo. Aquí está T igual 0. Y aquí está cuando recién conectaste el circuito, ¿no? Cuando recién conectaste el circuito, esta cosa se cargó, ¿no? Venía, déjame coger otro color. La cosa venía así, ¿no? Conectaste a la fuente, se cargó y se quedó cargado. ¿En cuánto está cargado? No sé, pero quedó cargado al máximo y se quedó así de largo, al máximo que puede cargarse, ¿no? ¿Quién se cargó al máximo? Siempre estamos hablando del capacitor. Entonces ese capacitor se va a cargar con menos de 10 o con 10, menor o igual que 10. No puede ser 11. Si estamos claros con eso, va a tener un voltaje menor que 10. Como máximo puede llegar a 10, porque la fuente es 10, ¿no? Pero no va a llegar a más de 10. Si estamos de acuerdo con eso que dije, escriba OK. Ya, entonces va a llegar a su máximo, a su máximo. No sabemos cuánto es el máximo de él. Puede que sea 5, 6, 7, 8, 9 o 10 mismo, ¿no? Yo lo voy a quitar y lo voy a dejar como un circuito abierto en el que llegó a su máximo. ¿Ya? Ahí es. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, para mí, usted puede hacer nodos, mallas, lo que usted quiera, pero para mí el voltaje VC es el voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Si está de acuerdo con eso, escriba sí. El voltaje VC es el voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Si está de acuerdo con eso, escriba así. Ya, perfecto. Entonces está facilito, ¿no?
Ya. Y como vimos en la clase pasada, voy a hacer un divisor de tensión. Es un divisor de tensión, ¿no? Entonces, esto me va a quedar así. Ese voltaje en la resistencia de 2 va a ser el voltaje de la fuente que vale 10 dividido por la suma de las dos resistencias multiplicado por la resistencia donde cae el voltaje que yo quiero encontrar, que sería la de 2. Ese BC me va a quedar 10 por 2 a la 6. 6, ¿no? Mitad 3, mitad 5, 10 tercios. Eso es 3,33, ¿no? Confirme eso. Ese sería el voltaje BC en T igual 0. Entonces yo voy a poner por acá que aquí no, que se me va muy arriba. Ya. Este voltaje de aquí, que no se nota porque este voltaje de aquí vale 3,33 voltios. Ya he encontrado el voltaje en cero, que es el mismo que vale para cero más y para cero. Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Vamos a borrar esto que tengo aquí abajo, porque ya quedó claro y lo voy a tener en el video. Parece que no se borra. Ah, estoy escribiendo con el de acá. Ya. Vamos a copiar este circuito después que se abre el switch, ¿no? Recuerde que el switch quedó abierto. Ya. Y cuando este circuito tiene el switch abierto, va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar así. ¿Ya? Así queda con el switch abierto, ¿no? ¿Está entendido? Que con el switch abierto va a quedar así. Si está entendido, escribo OK. Si no, puede preguntar. Bueno, tengo tres resistencias y mi voltaje BC en tiempo infinito va a valer ¿cuánto? ¿Valdrá cero? ¿B infinito valdrá cero? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Se acuerda que antes estábamos haciendo B infinito cero? ¿Por qué esta vez no va a salir cero? ¿Por qué esta vez no va a salir cero? Comente en el chat. ¿Por qué esta vez no va a salir cero? Muy bien las respuestas por la fuente, porque hemos
abierto y cerrado el switch y la fuente no ha desaparecido. La fuente está ahí. Aquí dice, por ejemplo, alguien dice, porque a pesar que se abrió el switch, deberías decir, que la fuente sigue en el circuito. Ya, muy bien. Ya, entonces, para que usted vea que en los ejercicios anteriores B infinito cero, B infinito cero, pero no es por poner, sino por razonar. Nosotros razonamos y nos dimos cuenta que se iba a ir a cero, pero en este circuito usted razonó y se dio cuenta que no va a llegar a cero. ¿A cuánto va a llegar? No sabemos. Ya. Ahora, para mí, no voy a ser mayas ni no, sino que yo voy a decir que el voltaje de ahí, el voltaje del capacitor, es el mismo voltaje en la resistencia de 2, ¿sí o no? Escriba sí, si está de acuerdo con eso, o no, si no está de acuerdo con eso. Para mí este voltaje es el voltaje en la resistencia de 2. Listo. Yo necesito sacar esta corriente que va por aquí. Es solo una malla. Este circuito es solo una malla. ¿Ya? Porque esta cosa no está haciendo nada. Esta cosa tampoco está haciendo nada. ¿Sí se da cuenta? Es solo una malla que tenemos. Entonces, I es igual. Las tres resistencias están en serie. Sería 10 dividido para la serie de las tres. 3 más 2 más 4. 5, 9. 10 para 9. Y esa corriente, 10 para 9, multiplicado por 2 ohmios, es el valor del voltaje C. ¿Cuánto da eso? 20 para 9. ¿Cuánto da 20 para 9? 2,2 me dicen. 2,22, ¿no? 2,22. Y eso es B al infinito. Entonces, yo ya puedo decir que este que está aquí vale 2,22 y este que está acá vale 2,22. Ya, si me siguen hasta ahí, escribo OK. Si tienen alguna pregunta, haga la pregunta. Ya. Entonces me falta el tau. Entonces usted va a hacer todo viendo el punto de vista del capacitor. Ya. Desde aquí, ¿no? Desde el punto de vista del capacitor. El capacitor está aquí, ¿no? Ese capacitor vale 0,5 F, le pusimos. Faradio, ¿no? Ahora, cuando solo tenemos fuentes independientes, ¿qué hacíamos? Las quitábamos y si es fuente de voltaje le ponemos un corto. Solo con fuentes independientes, ¿no? Con dependientes ya se volvía complicada la cosa, ¿no? Ya. Entonces, viendo el punto de vista del capacitor, ¿cuál sería la R equivalente? La R equivalente para mí sería la serie de estas dos, serie, que me da 7 en paralelo con la de 2. La R equivalente sería 7 paralelo con 2. ¿Cuánto me da 7 paralelo con 2? Escríbalo en el chat.
Viéndolo desde el punto de vista del capacitor. Ya. Me dicen que esto sale 1,55, ¿no? Entonces tau es R que vale 1,55 por 0,5. ¿Y eso cuánto da? 170 a ver, 140 fueron 70. 15 o 170 y algo. No, pues, ¿estoy bien o no? 155 por 0,5 es la mitad de 155 o estoy mal, por lo que veo en los comentarios. A ver, no sé, no entendí los resultados que me están poniendo. Ah, 1,55, ya, ya, muy bien, ya. Ya, pues, 1,55 por 0,5 ustedes dicen que da 0,775, ya, gracias. Ya. Vamos a armar la ecuación, porque ya tenemos todo. Entonces tengo que B en función del tiempo es igual a 2,22 más. ¿Cuánto es 3,333 menos 2,22? 1,111. Me corrigen si estoy restando mal. Y esto va por E a la menos T del tau, que ustedes me dijeron que el tau queda 0,775. Ya, si está entendido, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Ay, ¿qué hice? Bueno, ya resolví. Usted siempre tiene que llegar a encontrar el voltaje del capacitor. Pero este circuito, como fue propuesto por un estudiante, no me especifica qué es lo que estaban pidiendo. ¿Ya? Vamos a suponer que nos estaban pidiendo algo. ¿Qué podemos poner como que nos estaban pidiendo? ¿Qué proponen? ¿La corriente en alguna resistencia o el voltaje en alguna resistencia? ¿Alguna idea? La corriente en la resistencia de 3 ohmios. Ya, vamos haciendo la silla. La corriente, vamos a suponer que nos están pidiendo esta corriente y en función de T. Ya. Como yo le dije, para encontrar esto, vamos a irnos después del switcheo. Después del switcheo. Ahí está, no, después del switcheo. Ya. Ahora, este nodo que está aquí, este nodo que está aquí, se va a llamar B1. ¿Y cuánto vale ese nodo? Este nodo tiene un valor de 10 voltios. ¿Por qué? Porque este nodo que está acá vale 0. Este vale... ¿Cuál le ponemos referencia?
tenemos que decidir si le ponemos a esta referencia y este vale 10, o le ponemos a este referencia y este ya no vale 10, ¿no? Yo creo que vamos a ponerle al otro que valga referencia. Vamos a ponerle a esta referencia. ¿Ya? Este nodo que está acá, ¿cuánto vale? Este nodo vale BC en función del tiempo. O sea que este nodo que está acá vale toda esta ecuación. Hasta ahí me siguen, si hasta ahí me siguen, escriban OK. Y este vale 0. Hagámosle con un par de mallas nomás. Vamos revisando. Ya, hagámosle con un par de mallas. Esta corriente es la que yo quiero, la I de T. Se genera esta otra corriente. ¿Ya? Ya. Hagamos la primera malla. De más, de menos a más 10. Déjeme cambiar el teclado. Ya. 10 menos 3 por I de T. 3I. Ya. Menos 2 I menos I del capacitor. Menos 4I igual 0. ¿Ya? Para que le quede claro, esta I le he llamado I mayúscula, que es la I que yo quiero sacar, es esta I que está acá, ¿no? Y esta de aquí le he llamado I del capacitor, porque es la I que entra al capacitor, miren. ¿Estamos de acuerdo? Esta es esta, ¿no? ¿Ya estamos de acuerdo con esa ecuación, sí o no? Escriba sí o no en el chat. Si tiene diferente, dígame, ¿no? Si es que vi mal algo o pasó algo, ¿no? Ya, la siguiente ecuación va a ser este, menos 2 y del capacitor menos I menos BC en función del tiempo, ¿no? Es una ecuación eso, ¿no? Igual 0. Ya, ¿estamos de acuerdo con esa otra ecuación? ¿Sí o no? ¿Puede repetir la última parte, ingeniero? Ya. La última parte es la segunda malla que tenemos aquí. Es esta malla que está acá.
Esto que está aquí es el voltaje que cae en esta resistencia, que tiene dos corrientes ahí, ¿no? Y el voltaje del capacitor hay que considerarlo, ¿no? Porque eso tiene un voltaje en función del tiempo y eso es lo que estoy restando ahí. Estoy haciendo esa malla, sino que antes yo decía, esto de aquí vale 10 voltios, o no, no, te vas a confundir, 15 voltios, y yo aquí te ponía menos 15 voltios. Ahora te digo menos BC porque ya no es una constante, sino que es una función. ¿Está entendido? Sí, Antes ingeniero, era un gracias. numerito, ahora es una ecuación. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces aquí necesitamos encontrar I. Aquí me va a quedar 10 menos, menos 3 más 2 3i, menos 2i, más 2ic, menos 4i, igual 0. ¿Ya? Yo tengo que, en esta ecuación, voy a sumar las i, me queda menos 4 menos 6 menos 9. Menos 9i es igual a 10 eh, a menos 10 menos 2ic. Como todos son negativos, los voy a multiplicar por menos 1 para tener lo siguiente, ¿no? Y mandar el 9 al otro lado, ¿no? Y es igual a 10 positivo para 9 más 2 para 9 y c. Hasta ahí me siguen. Hasta ahí me siguen, escriban OK. Si hasta ahí estamos bien, escriban OK. Ya. ¿De dónde saco IC? Alguien que me diga. De la ecuación de la segunda malla. Sí, pero también de dónde puedo sacarlo de manera más rápida. Aquí está, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para sacar el IC? Derivar, ¿no? Derivar esta ecuación. Sí me siguen, ¿no? Hay que derivar esto en función del tiempo. Al derivar esto es una constante, se pierde, me queda 1,11 y la derivada de L me va a quedar menos 1,0775, todo eso multiplicado por el E, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es en una siguiente línea, usted va a hacer lo siguiente. Va a reemplazar el IC, ¿ya? Pero observe que antes de reemplazar, falta multiplicarle por la capacitancia, ¿no? Entonces aquí le voy a poner eso de ahí por 0,5 y eso de ahí por esto.
Y ese sería el resultado de la corriente I. ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK. Ese sería el resultado de la corriente I. La corriente I es la que pasa por la resistencia de 3 ohms. Usted tiene que escribir más líneas, ¿no? Sino que yo, como no tengo mucho espacio, yo lo reemplacé arrastrando.